Vamos a comenzar con el capítulo 7 del programa de certificación RHC-SA en su edición número 8. En esta ocasión, el tema del capítulo 7 es el Shell Bash, y en particular para este video se va a realizar una descripción del Shell Bash y las variables de entorno. ¿Qué es lo que se va a estudiar a lo largo de todo el capítulo? Vamos a ver qué es la Shell, cómo funciona y para qué sirve, comandos internos y externos de la Shell, se va a establecer y eliminar valores de variables de entorno. Vamos a estudiar el concepto de descriptores de archivo y redirecciones de entrada, redirecciones de salida y redirecciones de error, la función de autocompletado, sustitución de variables, metacaracteres y caracteres comodines o wildcards. Se va a estudiar el tema de expresiones regulares. Vamos a ver procesos en primer plano y procesos en segundo plano, cuál es la diferencia. También se va a estudiar el concepto de archivos de inicialización de sistema y archivos de inicialización por usuario, lo que en inglés se conoce como los Startup Files. Y por último se va a realizar una pequeña comparativa entre los diferentes tipos de archivos de inicialización. Entonces, ¿qué es la Shell y cómo funciona? Lo primero que se debe establecer es que la Shell en esencia es una aplicación de software que hace la función de un intérprete de comandos, de tal manera que sirve como interfase entre el usuario y el kernel del sistema operativo para que estos se puedan comunicar. ¿Y cómo funciona entonces una Shell? Lo primero es que un usuario, bien sea usuario normal o usuario administrador, va a digitar comandos o bien va a ejecutar programas que se conocen como Shell Scripts. Posteriormente, una vez que el usuario le envía una entrada un conjunto de comandos o programas de Shell Script a la Shell va a recibir y va a interpretar esa entrada y posteriormente la va a enviar al kernel para que el kernel sea quien procese los comandos o procese los scripts y a su vez devuelve un resultado a la Shell, y la Shell por último va a mostrar ese resultado en la pantalla de la computadora. ¿Para qué sirve entonces una Shell? Bueno, se mencionó en la lámina anterior, ya se decía que la Shell es un programa que nos permite la interacción entre el usuario y el kernel del sistema operativo a través de la ejecución de un conjunto de comandos o bien programas de tipo Shell Script. Dentro de todo el conjunto de programas tipo Shell, pues existen varias, y la más popular en Linux y que además se encuentra disponible en todas las distribuciones es la que se denomina como Bash o Bourne Again Shell, cuyas principales características son las siguientes: permite llevar a cabo la manipulación y sustitución de variables, la ejecución de comandos, ya sea comandos de usuarios normales o comandos administrativos. También tiene una funcionalidad de autocompletado de comandos, autocompletado de nombres, de archivos y directorios. Permite llevar a cabo la sustitución del carácter tilde, el cual aquí en México también lo conocemos como virgulilla. Nos permite definir estructuras de control de flujo y estructuras condicionales de tipo if-else. Y también, entre otras cosas, permite la personalización del entorno de trabajo del usuario root y de cada usuario normal. Otro concepto importante asociado a la Shell es el concepto de prompt. ¿Qué quiere decir el prompt? Bueno, para entenderlo de una forma sencilla, un prompt es un carácter que nos va a indicar que la Shell ya está en condiciones de recibir entradas del usuario, es decir, ya está en condiciones de que el usuario pueda escribir un comando o ejecutar algún script. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, cuando el prompt es un signo de dólar, esto hace referencia a que estamos autenticados como un usuario normal, mientras que el prompt para el usuario administrador es el signo de numeral. Comandos internos y externos del Shell. Bueno, los comandos internos son todos estos de aquí, algunos de los cuales ya se han estudiado en videos anteriores, algunos otros todavía no. ¿Y cuál es la cualidad de este tipo de comandos internos? Bueno, como son comandos internos, o en inglés built-in commands, esto quiere decir que son comandos que están integrados o que ya forman parte de la shell, por lo cual, para ser ejecutados,
no necesitan crear ningún proceso adicional dentro de ellos. No necesitan crear una subshell para ser ejecutados porque se ejecutan directamente en la shell principal. Mientras que los comandos externos de la shell pues son todos aquellos comandos que se encuentran ubicados aquí, en cualquiera de estos dos directorios, el directorio user_bin y el directorio user_sbin. ¿Cuál es la diferencia con los comandos internos? Pues que en este caso los comandos externos sí necesitan crear un proceso de shell hijo para poder ser ejecutados. A este proceso de shell hijo se le conoce como una subshell. Esto, cuando veamos lo de los procesos en primer plano y segundo plano, ahí es donde vamos a empezar a ver dónde cobra relevancia esto de que sean comandos internos o comandos externos. Siguiente concepto, las variables de entorno. En principio, una variable es un espacio de almacenamiento transitorio y los datos que se almacenan en una variable pues se almacenan en memoria. ¿Para qué puede ser utilizada la información que se almacena en la memoria? En este caso, las variables de entorno se utilizan para personalizar el entorno de trabajo de la shell de cada uno de los usuarios, bien sea el usuario root o cualquier usuario normal, y también se utilizan para que los programas, los scripts, funcionen adecuadamente, o para que los programas y scripts puedan utilizar determinados valores durante su proceso de ejecución. Ahora bien, existen dos tipos de variables en este contexto. Una variable local, que también se conoce como variable privada, es aquella cuyo ámbito de acción corresponde únicamente al espacio de trabajo de la shell en la que fue creada, es decir, el current shell o la shell actual. Aquí no se está haciendo referencia en ningún momento a una subshell, porque es una variable local o una variable privada. El valor de una variable local o una variable privada no puede ser utilizado por programas que no hayan sido iniciados por esa misma shell. Es decir, una variable local o variable privada solamente va a funcionar en la shell actual, y cualquier programa que esté fuera de ese ámbito, es decir, que se cree en otra shell, no va a poder utilizar esas variables locales, porque son locales precisamente de la shell en la cual fueron creadas. Mientras que el otro tipo de variables son variables de entorno, y la diferencia pues es simple, ¿no? En este caso las variables de entorno pueden funcionar tanto en la shell actual como en una subshell. Y al mismo tiempo, si una variable de entorno es creada en una subshell, esta variable se termina cuando se cierra la subshell en donde fue creada. Algunos ejemplos de las variables de entorno más comunes pues son todos estos de aquí. Esta variable, por ejemplo, el PS1 va a definir el command prompt primario. O sea, más adelante va a haber una práctica en donde vamos a ver cómo editar la apariencia o el aspecto de nuestro prompt, y lo hacemos a través de la edición de esta variable de entorno. También la variable histFile, que define el almacenamiento de historial de comandos, el home para el directorio home de los usuarios, el logname para definir quién es el usuario real, el path para definir las rutas de donde se pueden almacenar los archivos que tienen permisos de ejecución, los scripts que queramos ejecutar, el pwd para mostrar el directorio actual de trabajo, entre otras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se observa en esta pequeña línea de aquí que con el comando echo y el nombre de la variable de entorno nos devuelve en pantalla cuál es su valor. En este caso se está haciendo referencia a la variable path. Bien, establecer y eliminar variables. Para crear una variable local se hace de la siguiente manera. Observemos que, como se mencionó aquí, se tiene un prompt de un usuario normal. De hecho, en todos los ejemplos se tiene el prompt de un usuario normal. Se crea la variable a través de su nombre, br1, y se le asigna un valor igual a Red Hat 8, ¿no? Así se crea el valor así se crea una variable local. Ahora, ver el contenido de la variable con el comando echo y el nombre de la variable, siempre y cuando le anteponemos el signo de dólar.
¿Para qué? Para indicar que esto de aquí precisamente pues es una variable. Export br1. Definir una variable de entorno. Si queremos que la variable en cuestión no solo sea variable local, sino que sea una variable de entorno, debemos utilizar el comando export. Y para eliminar una variable, como se suele decir también, revocar una variable, se utiliza el comando onSet y el nombre de la variable. Algunas recomendaciones para la creación de variables de entorno es utilizar letras mayúsculas para evitar que con las letras minúsculas se pueda confundir o se pueda duplicar con nombres de comandos, nombres de archivos o nombres de directorios del sistema. Y otra cosa importante es que para poder crear variables que sean persistentes es necesario editar algunos archivos dentro del sistema. Bien, con eso terminaríamos este primer video. Pues fue la parte introductoria a una descripción de la shell y las variables de entorno. Es el primer video correspondiente a este capítulo 7. Va a haber muchos más, tanto de una parte teórica como ejercicios de manera práctica. Este es solo el primer video. Y como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.